Habitan en los lagos profundos, en montañas inexpugnables y en la imaginación de los hombres. Tienen todo el encanto del misterio. Monstruos de leyendas. Los mitos acompañan al hombre en su evolución como un componente importante y, hasta colorido de la existencia. Siempre se alimentaron de lo no dicho o lo desconocido. Cuando aparecieron los primeros huesos de dinosaurios, los cálculos anticipaban que habían pertenecido a un animal impresionante y, ahí mismo, se puso en vuelo la imaginación. Hay cientos de leyendas, obras literarias, grabados, pinturas y películas dedicados a lo que las diversas mentes y culturas quisieron ver en esos restos, desde malvados dragones capaces de carbonizar el alma de quien se le pusieron enfrente, hasta monstruos que aún hoy, acomplejan a los criptozoólogos por lo difícil que es encontrarlos. Se siguen haciendo conjeturas y búsquedas que cuestan fortunas, como en el lago Ness rastreando a Nessie y en el lago Nahuelhuapi a Nahuelito. Los restos de dinosaurios estuvieron durante millones de años en las rocas. En la vieja China, 3 siglos antes de Cristo figuraron en el primer texto escolar conocido, después del descubrimiento de los restos de un ejemplar en la actual provincia de Sichuan. Era descrito como un dragón lleno de poderes mágicos y fuerzas medicinales a las que se podía apelar para curar a las personas. Los restos hacían conjeturar formas diversas según el lugar en el que eran encontrados. ¿Y qué opino de los dragones? Los dragones podían encarnar el bien y el mal, el pecado de la virtud, según la historia mitológica en que se los ubicase. Eran criaturas dulces cuando representaba la bondad, y terriblemente sanguinarios cuando simbolizaban la desventura. No obstante, en los Estados Unidos, los indios creían que eran fósiles de búfalos gigantes. En Inglaterra hay muchísimos libros, estampas y la más famosa descripción, la de Robert Plot, para quien pasaban por ser enormes elefantes, sin descartar que algunos de esos huesos podrían haber pertenecido a humanos gigantes. Entre 1802 y 1860, en el Valle de Connecticut, Estados Unidos, fueron encontradas miles de huellas que impresionaban como de pájaros gigantes. El profesor Edward Hitchcock y el Museo Amherst publicaron un libro con abundantes descripciones e ilustraciones del pájaro prehistórico al que pertenecían las marcas. Los científicos del siglo pasado encontraban una gran oposición para seguir las investigaciones y hacer descubrimientos que dieran información veraz sobre una especie desaparecida tanto en Europa como en América. La mayoría del pueblo cristiano guiaba sus actos siguiendo el ejemplo de Jesús o los profetas y patriarcas mencionados en la Biblia. Para cualquiera de ellos, era imposible reconocer que Dios aceptara la extinción de las criaturas que con tanto amor había puesto en el mundo. En este marco, no solo seguían las especulaciones de lo que podrían haber sido esos ejemplares, en muchos casos, también se pensaba que algunos quedaban escondidos en algún lugar secreto de la Tierra. La creencia causó simpatía y curiosidad hasta el punto que hoy mismo los siguen buscando. La Sociedad Internacional de Criptozoología, fundada en 1982, se dedica a la búsqueda de seres extraños como el Yeti, Pie Grande y Nessie. Tan grande era el entusiasmo que un buscador solitario ofreció $250,000 por algún dato secreto de Nessie. Al que describen como un animal con cabeza y cuello de dinosaurios, el personaje sería habitante del lago Ness, situado a 150 kilómetros de Edimburgo, capital de Escocia, uno de los lagos más grandes de Gran Bretaña, con 36 kilómetros de largo, 3 de ancho y unos 300 metros de profundidad. Las hipótesis indican que en la prehistoria estuvo unido al mar, del cual se separó tras el sismo que hace más de 60 millones de años hizo que los dinosaurios desaparecieran. Las primeras referencias de Nessie datan de 15 siglos atrás. En el 565, en la biografía del santo escocés Columbano, se describe el momento en el que un nadador se largó al lago a rescatar una barca a la deriva cuando Nessie se le acercó peligrosamente. Columba, que observaba desde la orilla, le gritó: "No te acerques más, no toques al hombre". Según el religioso, el supuestamente Plesiosaurus huyó. En el invierno de 1889, mientras pescaban, los hermanos Craig dicen haber visto una enorme serpiente marina que se alzaba pesadamente para luego ponerse a nadar. En 1933, Peter Cameron confesó que cuando era joven, veía a Nessie dar paseos fuera del lago. Se arrastraba por la orilla, era una mezcla camello y elefante con cuello largo, cabeza pequeña y cuerpo y patas pequeñas. Más allá del anecdotario, el pueblo de Inverness, junto al lago, vive del mito. La imagen del monstruo lo decora todo, desde el fondo de los platos hasta las toallas.
En la intentona desesperación de encontrar a Nessie llegó al colmo de la sofisticación, incluyó delfines amaestrados, mini submarinos con cámaras fotográficas con lentes infrarrojos, equipos de sonar, mini equipos de retransmisión de televisión, mientras en la superficie los barcos eran verdaderos laboratorios de imagen los que disponían, hora tras hora y día tras día a la espera de una señal valiosa que nunca llegó. Aunque sí lograron sacar muchas fotografías de Nessie, siendo las más destacadas la del cuello, cabeza y supuestamente sus aletas con forma de rombo. Finalmente, desde el 2010 hasta en 2020 en adelante, fabulosas evidencias emergieron. Se habían obtenido pruebas contundentes de la existencia de Nessie descubierto por sonares y de robots submarinos. Una imagen de sonar del lago Ness muestra claramente una figura misteriosa y los expertos la elogian. Después de todo, hay algo enorme allí. El 30 de septiembre del 2000, el operador turístico en barco del lago Ness, Ronald Mackenzie, conducía su barco cuando notó una extraña sombra en su sonar cerca del centro del lago. Una sombra desconocida que apareció a unos 170 metros bajo el agua y continuó apareciendo en la pantalla durante unos 10 segundos. ¿Es posible que Nessie sea en realidad una anguila gigante, y no un plesiosaurus? En 2018, el profesor Neil Gemell de la Universidad de Otago analizó el ADN de 250 muestras de agua tomadas de varias partes del lago para estudiar la flora y la fauna que viven en el lago Ness. Pensaron que si había ADN de un reptil marino desconocido en esto, existía la posibilidad de que en el lago Ness vivieran plesiosaurios. Sin embargo, esta investigación no encontró ningún ADN de un reptil acuático. Sin embargo, después de completar su investigación, el profesor Neil Gemell observó que se había descubierto una gran cantidad de ADN de anguila. En una conferencia de prensa, comentó: la verdadera identidad de Nessie puede ser una anguila gigante. Fotografía de Nessie por Anthony Gields el 21 de mayo de 1977. La apariencia realista desde el cuello hasta la cabeza rápidamente se convirtió en un tema candente, pero también fue objeto de controversia sobre su autenticidad. La historia del Nahuelito es un poco más modesta. En 1922, Martin Sheffield, un sheriff norteamericano que buscaba a Butch Cassidy, aseguró haber visto un animal enorme con cabeza de cisne saliendo del lago Ecuyen. Y desde entonces no faltan los presuntos testigos que aseguran haber visto al Nahuelito por las frías aguas australes. Esto dio pie para que muchos asegurasen que todos los lagos del sur tienen plesiosaurios. Nahuelito es el presunto monstruo del Nahuel Huapi. Pero nunca se obtuvieron pruebas fotográficas de su presencia excepto raros movimientos de las aguas. No fue hasta el 2009, donde Nahuelito fue fotografiado por Carlos Padilla, dejando ver su cabeza con ojos de gato. Y en 2020, otra foto nos muestra el rostro de la criatura emergiendo del lago. A diferencia de Nessie el monstruo del lago Ness, puede que Nahuelito sea un reptil marino. O una evolución convergente. La figura del dragón, con todo lo que posee de terrible y monstruoso, está presente en las principales culturas del mundo. Curiosamente, muchos siglos antes de que se descubriera el primer dinosaurio, los egipcios, los chinos y los mayas ya habían imaginado a los dragones con formas parecidas a la de los animales extinguidos hace millones de años. Se decía que Nessie es un plesiosaurus que habita el lago Ness, en Escocia. Año a año se acumulan nuevas presuntas pruebas que intentan demostrar su existencia, actualmente gracias a nuevas evidencias. Descarta tristemente y por completo, al plesiosaurus, tiburón y al esturión. Siendo una especie de anguila gigante, según las muestras de ADN. El 25 de abril de 1977, el barco japonés Tsuyomaru, que operaba frente a las costas de Nueva Zelanda, sacó el enorme cadáver de una criatura marina no identificada, en avanzado estado de putrefacción. Los periódicos escribieron que no era ni un tiburón, y mucho menos una ballena, lo que provocó un gran revuelo. Haciendo creer que el Tsuyomaru había descubierto los restos de un plesiosaurus, al cual apodaron New Ness en Nuevo Nessie. Desgraciadamente, pese al gran descubrimiento, los restos podridos de aquella criatura tuvieron que ser despachados al mar para que no arruinara la valiosa pesca. Por suerte se lograron sacar fotografías y algunos fragmentos de tejido de aquel fiambre, que nunca más lograron recuperar para infortunio de aquellos científicos marinos que supieron de la noticia. Según como podemos ver en las fotografías que Michiko ya no había tomado. Aquel cadáver recontrapodrido, tenía cuerpo de tortuga y cuello largo con una cabeza pequeña que se asemejaba sospechosamente a la estructura de un plesiosaurus.
grasa subcutánea más carne rojiza. Aquí tenemos el boceto detallado dibujado por Michiko Yano. Mirando el boceto, tiene aletas en sus extremidades, patas delanteras y traseras y un cuello largo, como los plesiosaurios que ves en los libros ilustrados. Si esto no es un plesiosaurus, ¿qué era? El análisis de aquellas muestras de tejido carnoso revelaron que se trataba de un tiburón, especialmente un tiburón peregrino. La verdadera identidad del nuevo Nessie es el resultado de la prueba de aminoácidos de la sustancia parecida a fibra similar a pelo de bigote, además los restos no emitió ningún olor a amoníaco. Algo propio de los escualos, ya que aquel fiambre semifresco olía más a mamífero podrido. Como sea. El cadáver Zuimaru es una historia fascinante que sorprende hasta el día de hoy. Un clásico en el tema de la criptozoología. Mokele Mbembe. Las personas más bellas vivían en el continente africano, por lo que las historias de monstruos más bellas del mundo también se encuentran allí. El Mokele Mbembe es un dinosaurio viviente que vive en las costas occidentales de África Central. No come carne, pero no le gusta que lo molesten los humanos y se vuelve muy violento si su territorio es invadido. Se levanta furioso y vuelca los barcos, expulsando a las personas que se ahogan o son mordidas y golpeadas por la criatura hasta que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Mokele Mbembe se ve con frecuencia alrededor del lago Tele, ubicado en la parte centro-occidental de África. Se dice que tiene una forma que recuerda a la de un dinosaurio o un lagarto gigante, y es conocido entre los residentes locales desde hace mucho tiempo. Se dice que causa la muerte a quienes comen su carne, ya que según una tribu de pigmeos se enfrentaron a la criatura que había invadido su terreno atravesando las rejas de estaca. Los aldeanos lograron matarlo, consumieron su carne y desgraciadamente murieron intoxicados. Mokele Mbembe se describe como un dinosaurio saurópodo, algo parecido al Brontosaurus, pero dolorosamente tímido. Se dice que habitan en charcas profundas en las orillas de los canales boscosos de las zonas del norte del Congo y pasan la mayor parte del tiempo sumergidos, y solo salen a la superficie para comer. Tienen una enorme huella de 3 garras y poderes mágicos. Entre los más persistentes mitos figura la coexistencia de dinosaurios y humanos, algo imposible pues los separan más de 65 millones de años desde que aquellos se extinguieron.